una nueva oportunidad de encontrarnos y de encontrarnos con la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y que es eficaz, que llena el alma, que renueva la vida. Porque tenemos necesidad, porque hay promesa de Dios, estamos juntos para encontrar en la Biblia el mensaje de Dios para nosotros para este día. Vamos a pedir su bendición. Querido Dios, te suplicamos que al abrir tu palabra abras nuestra mente y corazón para entenderla y también para aplicarla en nuestra experiencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la lectura, en la reflexión, en la meditación de Jueces capítulo 2. Como ustedes ya saben, el libro de Jueces abarca un periodo en la historia del pueblo de Israel donde distintas personas lideraron esta nación. Y hay experiencias cíclicas en el accionar del pueblo de Dios. Hay momentos que está bien cerca de Dios, recibe las bendiciones, la prosperidad, después se olvidan de Dios, se alejan de Dios, son vencidos, son desanimados, finalmente se arrepienten, vuelven a Dios. La inestabilidad de la experiencia religiosa. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Jueces capítulo 2. En el comienzo recuerda la experiencia de liberación de Egipto. Dice, yo los saqué de Egipto, los traje a la tierra que prometí a vuestros padres cuando dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Le está recordando, ustedes eran esclavos en Egipto, yo los liberé de Egipto, hice un pacto con ustedes, hice un compromiso con ustedes. Pero también les pedí que ustedes hicieran un pacto conmigo. No hagan pacto con los habitantes de esta tierra cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. Y Dios hace una de esas preguntas sí, que llegan hasta lo más profundo de las personas sinceras. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios dice, yo hice un pacto con ustedes, fui fiel, los bendije. Les pedí que ustedes se queden conmigo, no tengan otros dioses. Y ustedes se fueron con otros dioses. ¿Por qué hicieron esto? Entonces yo tengo que decirles, no los echaré de delante de vosotros, sino que esos pueblos enemigos serán azotes para ustedes y esos dioses serán tropezaderos. Ustedes se hicieron amigos de los enemigos, no es ganancia, no es negocio. Ustedes se fueron con dioses que no son dioses, no es ganancia. Esos dioses en lugar de ser bendición van a ser un tropezadero, van a ser un perjuicio, van a ser un daño para ustedes. Versículo 4. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Dejar los enemigos vivos es ser vencido por los enemigos. Someternos a dioses inexistentes es finalmente ser sometidos por esos dioses que no existen y que hemos creado en nuestra imaginación. Estar cerca de Dios significa bendición, victoria, vida y plenitud. Estar lejos de Dios significaba para el pueblo llanto, dolor, sufrimiento y pecado. Es así de simple y contundente. Cerca de Dios, vida y bendición, lejos de Dios, maldición, sufrimiento, dolor, pecado y finalmente muerte. El registro sagrado continúa. Dice en el versículo 12,
Dejaron al Dios de sus padres que los había liberado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y adoraron a esos dioses provocando la ira, la justicia de Dios. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, imágenes, dioses fabricadas por sus propias imaginaciones pecaminosas. Entonces se encendió la justicia de Dios. Y Dios, dice versículo 16, levantó jueces que pudieran liberar al pueblo de las manos de quienes los habían despojado. Y al principio escucharon a los jueces, pero llegó el momento en que también desoyeron a los jueces que fueron establecidos por Dios para recordarle la palabra y la voluntad de Dios. Tampoco oyeron a sus jueces, dice el versículo 17, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron del camino que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Dios, y ellos no los hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Dios estaba con el juez transmitía la voluntad de Dios, el pueblo seguía la voluntad y eran liberados de los enemigos. Dios, movido a misericordia, tenía perdón y daba una nueva oportunidad. Pero después moría el juez, se olvidaban de sus dichos, de su palabra, se olvidaban de aquel que le retransmitía la palabra de Dios y finalmente volvían a estar lejos de Dios. Y así fue la experiencia cíclica, cerca, abrazados, lejos e indiferentes. Querían probar si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como sus padres lo habían hecho. Tenían ahora una nueva oportunidad. ¿Cómo se siente usted evaluando la experiencia de esta gente? Qué gente extraña, ¿no? Llena de bendición, y en lugar de aprovechar la bendición y mantenerla, se distraen, se olvidan, son desagradecidos, siguen su propia voluntad. ¿Le parece muy extraña a esta gente? ¿No encuentra que nosotros podríamos parecernos también a ellos? Que nosotros también somos bendecidos por Dios y en el momento de la necesidad acudimos a Él, después disfrutamos y aprovechamos la respuesta y pasado el tiempo nos olvidamos hasta que otra vez otra aflicción, otra necesidad nos vuelve a acercar a Dios. ¿Qué tal sería una relación de fidelidad, infidelidad en una pareja? ¿Qué tal sería un asunto así de hijos para compadres? Cuando los necesitan le piden, cuando reciben se olvidan. ¿No cree usted que en algunas cosas nos parecemos a ellos? ¿No le parece que ahora sería un buen momento para agradecer a Dios por todas sus bendiciones, para reconocer que solo hay vida plena a su lado y para pedirle que nos dé una actitud y una experiencia constante en nuestra relación con Él? Eso es lo que significa la palabra religión, religar. Vivamos hoy un principio religioso. Vamos a religarnos con Dios y que ese religarnos con Él sea permanente y definitivo. Yo voy a comenzar una oración y después usted continúe, exprese su necesidad a Dios, su pedido. Después de un momento de silencio voy a completar la oración.
Querido Dios, te damos gracias porque nos has permitido abrirte nuestro corazón, expresarte nuestra necesidad, pedirte perdón por nuestra inconstancia, tal vez reclamarte porque parece que no tenemos respuesta a nuestra súplica. Haya sido cual haya sido la actitud de todos, te pedimos que en tu amor y misericordia nos recibas. Y si es nuestra primera vez que tenemos un contacto contigo, que sea definitivo. Y si renovamos nuestro vínculo con tu amor, con tu promesa y con tu gracia, que sea constante y permanente. Bendice a todos nuestros amigos, a cada uno según su particular necesidad. Súplela conforme a tu misericordia y concédenos hoy la gracia de tu Espíritu que nos asista a lo largo de las horas de todo el día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Reavivados por su palabra fue el motivo para encontrarnos hoy una vez más. Pero es también la oportunidad y el desafío para seguir encontrándonos mañana y así cada día, todos los días, en la lectura, en la meditación, en la reflexión de un capítulo de la Biblia hasta completar toda la Biblia. Que la palabra de Dios llene su corazón de paz y bendiciones a lo largo de todo este día, en todo lugar y en todos los momentos. Y no se olvide, permita que Dios dirija su existencia permanentemente, siendo así reavivados por su palabra.